Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Rock Sports. Bueno, hoy damos continuidad a esta serie de vídeos que estamos haciendo sobre cómo estudiar un máster en España. Te dejo por aquí el link del anterior vídeo donde explicamos cuánto se necesita en términos monetarios, en dinero, cuánto se necesita para venir a estudiar un máster a España. Si no has visto el vídeo, te aconsejo que lo hagas porque es muy interesante ver en términos económicos cuánto se necesita para el máster, cuánto cuesta el máster, el alquiler, otros gastos que uno pudiera tener como internet, como seguro médico y otros. Redondeamos la cifra aproximadamente 3.020 euros. Decíamos que este es un número, el mínimo para poder venir, y hacíamos un plazo de 3 meses. Recordar que esto pudiera variar en el máster que vayas a venir, si es oficial o propio, cuánto cuesta el máster. También decíamos dependencia de la ciudad, porque los alquileres, en términos económicos, los alquileres varían muchísimo. Decíamos que una cifra promedio, por ejemplo, en Sevilla es 250 euros al mes y que en Barcelona como mínimo son 450. Es decir, que los números pueden variar grandemente. Por eso es preciso que puedas elegir todo, que tengas bien claro todas las elecciones, las opciones que tienes para poder elegir. En este segundo vídeo, ¿de qué hablaremos? Bueno, del proceso de selección del máster. Es decir, pondremos de ejemplo un máster. En este caso, veremos las inscripciones en la Universidad de Sevilla, que fue donde yo hice mi máster. Entonces, veremos el proceso de selección en la Universidad de Sevilla, que aunque no está abierto el plazo, pues para tener una guía de cuáles son las variantes de máster a estudiar, estamos hablando desde ciencias, letras, farmacéutica, economía, desde todas estas variantes del abanico de opciones. Es importante que en Cuba las carreras no todas se denominan como aquí. Por ejemplo, guión audiovisual, que fue la que yo estudié, desde mi experiencia, pues no lo ubicaría. En Cuba no se ubicaría en la Facultad de Comunicación. Aquí sí, el guión audiovisual está ubicado en la Facultad de Comunicación. Entonces, vamos a ver este espectro para que tengáis una idea de cómo hacer el proceso de selección de máster y específicamente cómo hacer el análisis en la web. Toda la información siempre está en la web. Vayamos entonces al ordenador. La práctica es la que lleva realmente a saber las cuestiones. Yo les pudiera decir aquí qué documentos se necesitan, pero si no lo veis en las casillas, cómo es que se adjuntan los documentos, específicamente algunos detalles que se pudieran tener en cuenta, pues podemos hablar y hablar, pero si en la práctica no lo vemos, pues es muy difícil. Entonces vayamos al ordenador y partamos de ahí. Pues ya estamos en la página web de la Universidad de Sevilla, us.es. Importante, cualquier universidad que piensen buscar o quieran inscribirse o quieran saber de sus máster, revisen su página web. Aquí le dan mucha importancia a las informaciones que se publican en la web. Por lo tanto, se enfocan en dar la mayor cantidad de información. Por ejemplo, en mi caso, o si es tu caso que quieres venir a la Universidad de Sevilla a estudiar, pues sería importante que revises su página web, qué informaciones tienen, cómo trabajan, al final todo lo que puedan sumar, porque no conocen nada de Sevilla, no conocen la universidad, todo lo que puedan sumar en cuanto a conocimiento, pues va a ayudar. Entonces, aquí en la Universidad de Sevilla buscamos, para resumir, pueden revisar diversos acápites, ¿no? Pero bueno, en estudiar, ¿qué estudiar? Y damos en másteres. Aquí en estudios de máster pueden leer cuántos créditos dan, se pueden hacer dobles titulaciones de máster, pero bueno, nos enfocamos principalmente en los másteres para extranjeros. Aquí donde damos, bueno, bajamos aquí en acceso y matrícula. Es importante leer todo ahora mismo para no perder tiempo y que puedan revisar con detalles, porque bueno, que yo se los diga, les favorece, pero realmente a nivel de conciencia, como uno lo logra entender mucho mejor, es leyendo cada cosa, porque es que toda la información, vuelvo y repito, está en la web. Entonces aquí, en acceso y matrícula, pueden leer todo lo que es acceso y admisión, cómo son las normas de matrícula, en los grados y en máster. Y específicamente podemos aquí dar en Distrito Único Andaluz. Esta página es la más importante porque aquí vamos a ver todos los detalles de los másteres de la Universidad de Sevilla.
Bueno, en realidad de cualquier universidad de Andalucía, porque es el distrito único andaluz. Pero bueno, en este momento nos enfocamos en la Universidad de Sevilla. Como pueden ver, aquí vemos grados, que grados en Cuba sería licenciatura, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. En el caso de Cuba, ahora hay muchas carreras hasta cuarto año, y aquí también son 4 años. O bueno, varía porque bueno, medicina tiene otro sistema, educación también tiene otro sistema, pero bueno, en el caso de periodismo es diferente con Cuba en el nombre, es decir, aquí se dice grado a lo que nosotros podemos llamar licenciatura. Podemos buscar también los itinerarios de currículos concretos, los doctorados, pero bueno, lo que nos interesa, los másteres. Y el primer elemento son las fechas más relevantes del proceso de preinscripción. Esto lo vamos a ver para todos los másteres de todas las universidades. Y mi consejo es que anoten las fechas donde abren o cuando abren los másteres. ¿Por qué? Porque así podemos ubicarnos. Y generalmente, o yo recomendaría que lo hagan con un año de antelación, y así tienen la posibilidad de ver a lo largo de un año cómo son los procesos de inscripción, hacerlo con tiempo. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, en este caso, en el de la Universidad de Sevilla, el plazo de entrega de las primeras solicitudes, porque lo hacen por fase, la primera fase, como lo dice aquí, es exclusivamente para estudiantes con titulaciones extranjeras, que somos nosotros. Pues desde el día 10 a lo largo del día 31 de enero de 2024, es decir, ya cerró. Importante esto, ¿por qué? Porque si ya vemos que cerró, para el año que viene sabemos que los másteres en Andalucía, en este caso, bueno, en la Universidad de Sevilla, pues abren en enero. Y podemos optar por ello, porque es que se nos va el año y lo perdemos, porque solo es en enero. Entonces, revisar máster, postmáster, si lo hacen en Zaragoza, en Barcelona, en Málaga, Granada, en otra ciudad de Andalucía, importante revisar las fechas. Son muy importantes las fechas. Vean que aquí hay un proceso de evaluación de la solicitud. Están todos los datos por detalles. Publicación de la primera lista de adjudicación 19 de febrero a lo largo del día. Plazo de alegaciones. Primer plazo de pago de cuenta. Publicación de la segunda lista de adjudicación. Es decir, todo con detalles para que todo sea lo más transparente posible y uno tenga también una organización. Importante aquí. La fase 1, la fase 2... pendiente de publicación, la fase 3, como veíamos, pero en lo que nos interesa es la fase 1. Mi objetivo era hacer el proceso con ustedes, es decir, entrar a esta, si hubiera estado abierta a la solicitud, y hacerlo paso por paso, porque hay algunos elementos que nos pueden parecer aislados. Por ejemplo, que yo recuerde, uno de ellos era que me pedían la dirección, y no recuerdo exactamente si solo me dejaba ponerlo en España, pero sé que tuve que poner una dirección en España. Eso no es importante. Pueden poner cualquier dirección. Pueden entrar en Idealista, que es una aplicación donde puedes buscar alquileres, pisos, etc. Pueden buscar un piso cualquiera en Idealista, tomar la dirección y copiarla ahí. ¿Por qué les digo que no es importante? Porque después, cuando llegan aquí a España, deben ir a Secretaría y actualizar todos los datos que pusieron en esta web. Por ejemplo, en mi caso, yo puse la dirección de un amigo, pero cuando yo vine aquí a Sevilla, pues me alquilé en un piso, en otro piso que no era el de mi amigo. Por lo tanto, tuve que hacer ese cambio y no hubo problema. En la misma web pude cambiarlo perfectamente. Después, cuando saqué mi NIE, que es como si fuera el carnet de identidad, puse mi dirección de alquiler. Es decir, no trasciende la dirección que uno ponga cuando llena la inscripción en este caso. Es una de las dudas que pudiera aparecer. Otra duda que recuerde, por ejemplo, puede ser que te diga ciudad, el número telefónico. Pueden poner todo eso con la dirección de Cuba. Mientras te permita, hazlo todo como Cuba. Dirección de Cuba, número de teléfono de Cuba, correo electrónico en Cuba. Mientras
te permita la web, pues yo sugiero que sea por Cuba. Por lo tanto, siempre hay posibilidades de cambiarlo. Yo que sugiero llenar todo con Cuba. Si por casualidad no te permite llenarlo con Cuba, pues intentar buscar algo, lo mínimo, sin darle mucho análisis, porque después puedes cambiarlo. Entonces, como no puedo hacer aquí la solicitud, que yo realmente quería hacerlo paso por paso, voy a hacer un desglose de los principales documentos a tener en cuenta para todos los máster. Pueden variar en algunas cuestiones, pero hay puntos que son fijos, es decir, te lo van a pedir sí o sí. Y otra cosa que quería decirles, que es muy importante, es que tengan mucho cuidado con los documentos que ponen, es decir, con la legalidad de los documentos que ponen. No puede haber nada falso, no. ¿Por qué les digo esto? Porque después, cuando lleguen aquí a España, tienen que ir a secretaría con los documentos originales de cada cosa que entregaron. Por ejemplo, el título, tiene que estar legalizado por el MINREX y tiene que tener el cuño del consulado. Entonces, vamos a ver los documentos que debemos entregar, que lo piden en la mayoría de los máster y en los doctorados también. Empezamos, pasaporte completo. Tienen que tener el pasaporte completo y yo sugiero que si pudieran el pasaporte cuando vence, no sé, por ejemplo 2027, que tengan las renovaciones que se hacen en Cuba. No sé ahora mismo cómo es el proceso, porque sé que bueno, ahora si se hace el pasaporte nuevo son por 10 años, pero tener la mayor garantía de la legalidad del pasaporte durante la mayor cantidad de tiempo. Ese pasaporte completo hay que imprimirlo y además hay que venir con el original y enseñarlo en secretaría. El segundo documento, muy importante, el título, que tiene que estar, repito, legalizado por el MINREX, tiene que tener el cuño del consulado. En algunas universidades piden el cuño del consulado, en otros no, pero yo sugiero que lo hagan porque no saben lo que pudiera ser, por lo tanto yo sugiero que lo hagan. Y el otro elemento es la certificación de notas, igualmente, legalizado por el MINREX y con el cuño del consulado. Y el otro elemento que es muy importante es la conversión de calificaciones. ¿Qué significa esto? En el vídeo anterior les expliqué que en Cuba la universidad es en base a 5, pues aquí es en base a 10. Por lo tanto, aquí piden una conversión de esas notas. Es decir, si tú terminaste, no sé, me lo invento con 4, ¿cuánto significa eso a escala de España? Yo les ponía el ejemplo, que yo no recuerdo bien con cuándo terminé la universidad, pero 4,70 y pico o 4,80 y pico corto, pues eso se me convirtió a 8, algo. Pero claro, eso yo no lo invento, eso está en una planilla que ahora es que le voy a enseñar. Importante, esta planilla se hace en la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por lo tanto, no voy a ponerla en pantalla y hacerlo aspecto por aspecto por si hubiera algún problema, porque es un organismo oficial, pero sí pondré imágenes para que cuando lo busquen tengan una analogía con lo que yo les estoy explicando y se lleven una idea. Dejo el enlace por aquí, ahí deben buscar lo que les decía, conversión de calificaciones. Esa es la página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Les enseño la imagen del conversor de calificaciones para cuando lo busquen, bueno, tengan la misma imagen que yo. Aquí deben rellenar los aspectos fundamentales. Datos personales, nombre, primer apellido, segundo apellido, tipo de documento, número de documento. Aquí, si no tienen el tipo de documento, en mi caso yo veo aquí que he puesto el NIE, deben tener en consideración de poner el documento de Cuba, o si ya le dieron el NIE, si ya tienen el número de NIE por el consulado, pues yo sugiero hacerlo con el número de NIE. El número de NIE sale en el visado del pasaporte, es decir, el número que tendrás te lo ponen debajo. Y ese número yo recomiendo hacer todos los procesos a partir de que tengas el número, lo hagas con ello. ¿Por qué? Porque después te vas a ahorrar mucho papeleo y muchos procesos con abogados, etcétera, para poder cambiarlo. Entonces, primer elemento, datos personales. Luego, información de la titulación. La denominación de la titulación, licenciatura, el nivel, graduado, máster o posgrado, el país de los estudios, bueno, rellenar esos datos, estudio organizado, año de inicio, finalización, título homologado, y aquí quiero llegar. Códigos de clasificación de los estudios o titulación.
Dice código ISET, en el caso de que este código no figure en el certificado académico o en el título, solicita a la universidad en el que ha realizado los estudios el número que corresponda según los campos de educación y capacitación del ISET del 2013 International Standard Classification of Education UNESCO. Importante, este código ISET aparece en la web, no es nada rebuscado ni nada. ¿Qué les recomiendo? Pues que vayan a Google y pongan así mismo código ISET. Entonces les aparecerá esto que veis aquí: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, y sale esto que está aquí. ¿Y dónde deben dar? Abajo, en Clasificación de Campos de Estudio. Ahí les aparecerá un PDF donde tienen la numeración del campo de estudio. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en mi caso, que es periodismo y reportajes, pues mi número sería 0321. El otro elemento es la escala de clasificación de los estudios, tu país de los estudios y la escala. ¿Qué significa esto? Si es en base a 5, base a 10, en base a 20, a 100, a lo que sea. ¿Dónde quiero llegar? Asignaturas, créditos y equivalencias. Esto es un proceso manual. ¿Qué significa? Debes poner con tu certificación de notas el nombre de la asignatura y la nota que obtuviste en la escala de Cuba. Y automáticamente decir rellenar campo por campo, asignatura por asignatura. Ya sé que es un poco tedioso y cansón, pero hay que llenar los 5 años. No te lo hace, la web no te lo hace, tienes que rellenarlo tú manualmente. Va rellenando campo por campo con la asignatura y la nota. Y después debajo te va a dar el promedio en base a Cuba y en base aquí a la numeración de España en base a 10. Después, en un resumen de calificaciones y media global, rellenar todo lo que te dice, información adicional, procedimiento de lo que empieza y abajo imprimir. ¿Qué significa esto? Que tú de forma manual puedes hacer tu certificación de notas sin tener que depender de ningún organismo para hacerlo. Tener en cuenta que aquí no se puede alterar ningún número, y tenéis que tener cuidado en las asignaturas y en la calificación, porque después, cuando la Secretaría toma este documento que le estás dando de conversión de calificaciones, lo comprueba con tu certificación de notas. Es decir, que no puede haber ningún tipo de alteración porque tiene que estar todo bien reglado. Me hubiera gustado hacer el proceso de inscripción con ustedes aquí en el Distrito Único Andaluz para poder ver y aterrizar en la práctica cómo es que se hacen las inscripciones, pero bueno, está cerrado. Solo exhorto a que busquéis en varias universidades los másteres y así puedan comparar precios, puedan comparar asignaturas. Mira, por ejemplo, aquí en este máster, que no vemos catálogo de máster, pueden dar aquí en las universidades, la universidad que quieran. Vamos a poner, por ejemplo, Sevilla. Tipo de acceso, aquí pueden buscar la titulación de acceso. En mi caso sería grado en periodismo. Buscamos grado en periodismo. Vamos a ver. Grado en periodismo. Modalidad presencial, porque yo quiero hacer el máster de forma presencial. Toda la fase de extranjeros, por nombre del máster y buscar. Y aquí me salen los grados de periodismo de la Universidad de Sevilla. Puedo hacer así con varias universidades y buscar los diferentes máster que tienen. Por ejemplo, vamos a revisar aquí en la Universidad de Sevilla qué tienen relacionado con mi campo. Por ejemplo, publicidad y gestión de contenidos, que es interesante, guión, narrativa y creatividad audiovisual, que fue el máster que yo obtuve, y fíjense lo que dice aquí al lado, alta. Y si vemos qué significa esto, dice prioridad. Entonces, es importante poder revisar todos estos elementos. Igual, aquí tenemos la ficha y la web. Cada uno de los máster tiene eso. Y entonces aquí pueden revisar todos los máster que ofrece la Universidad de Sevilla. ¿Qué máster yo sugería para los que estudiaron periodismo en Cuba? Pues comunicación y cultura. Es un máster muy relacionado con
el área del conocimiento de nosotros desde el punto de vista de periodismo. Aquí pueden revisar otros, hay ciencias, hay educación, filosofía, hay ingenierías, bueno, está todo el catálogo de máster. Según tu campo de estudio, pues puedes revisar. Vamos a revisar aquí también los requisitos de acceso y procedimiento de admisión. Están todos los detalles de todo lo que necesitas para poder optar a ese máster. Esto está en todas las webs de las universidades, es decir, cada máster tiene que tener específicamente qué requisitos de acceso piden y nosotros debemos tener en cuenta eso para ver si cumplimos con todos los requerimientos. Matrícula o reserva de la plaza, bueno, está todo detallado. Y aquí vemos la normativa, todas las leyes que permiten hacer el máster, las asignaturas. Si entran a la web del máster de guión y narrativa audiovisual, pues seguramente estarán todas las asignaturas porque yo las sabía antes de empezar el máster y cómo se orientan en cuanto a ello. Realmente quería revisar con ustedes el proceso de inscripción y lo lamento que estuviera cerrado, pero bueno, espero que aunque sea a nivel de información de forma general, les haya servido en cuanto a documentos específicos que hay que tener, sí o sí. Eso lo piden en todos los másteres. Hay que moverse para poder tener estos documentos, sobre todo la legalización, que sé que demora muchísimo, el apostillamiento por el consulado, etcétera. Pues de forma general, ya sabéis, tenéis que tener en cuenta los plazos, muy importante. Yo los anotaba en una hoja para saber cuándo abrían los plazos de máster, así mismo con las becas, y poder tener un calendario. Si lo haces con tiempo, puedes tener un calendario al año para tener varias opciones para poder venir. Espero que este vídeo les sea de utilidad. A modo de spoiler, el próximo vídeo será sobre las becas, que muchos de ustedes los habéis pedido en comentarios, cómo solicitar las becas, en qué plazos, etcétera. Tendremos invitadas también una amiga que optó por la beca de la UIP y se la otorgaron, y otra que optó por la de Carolina y también se la otorgaron. Así que sin más, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, chao.